Bueno, Luis, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Eh, ustedes. Hoy el tema del día en la reunión del FAI es la participación y representación de América Latina en eventos de educación internacional. Acá estamos, Luis, como yo te comenté en algún momento, somos 34 universidades, 36 universidades públicas y privadas de Argentina que nos reunimos en este espacio más o menos unas 9 o 10 veces al año para discutir los temas de gestión de nuestras oficinas y hablar de muchos de los temas que a todos nos conciernen para mejorar nuestra gestión. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Quienes tenemos el gusto de conocerte, sabemos que tienes un montón de experiencia en internacionalización. Voy a contarles un poco del perfil de Luis. Él es director de internacionalización de la Universidad Ibero de Ciudad de México. Es doctor en educación superior de Boston College. Tiene formación en negocios internacionales, economía política internacional y asuntos internacionales. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en México y Canadá en funciones vinculadas con la movilidad estudiantil, relaciones institucionales y la cooperación académica internacional. Entre el 2016 y el 2023 fue responsable principal de la Conferencia de las Américas de Educación Internacional, de CAI, de la Organización Universitaria Interamericana, participando en la organización de sus ediciones de Montreal, Bogotá, Santiago y Las Vegas. Mi trabajo académico se centra en la educación internacional, la ciudadanía global y la justicia epistémica. Desde junio del 2023, también es el chairperson de Latin American and Caribbean Special Interest Group de NAFSA, LACSIG. Así que después de esta larga introducción, Luis, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y te damos la palabra. ¿Vas a compartir alguna presentación? Sí, señor. Ahí te doy. Déjeme más recibir. Ok, no, ya me darán permisos. Mientras quiero decir, buenos días. Una disculpa por las complicaciones técnicas. Me causa mucha ansiedad luego existir en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, qué bueno que pudimos resolverlo. Dicho eso, un saludo desde México hasta Argentina. Y yo recuerdo cuando trabajaba en el Congreso de las Américas, decía que una de las cosas más divertidas era poder decir que íbamos del Ártico al Antártico. Y bueno, me voy a limitar a decir hoy, afortunadamente estamos en corto en América Latina, pero de un polo al otro, y eso creo que es muy afortunado. Desde México hasta allá, me da mucho gusto saludarles. Gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder compartir esta información. Quiero dar las gracias a Juan Manuel la consideración. Eh, Esto que les voy a compartir hoy tiene que ver con ese trabajo académico. Entonces, tengan un poquito de paciencia porque me voy a ver un poco formal, pero luego ya podemos discutir en formato un poco más coloquial. Eh, no tengo la intención de ser acartonado, pero quiero ser un poco académico y luego ya después podemos discutirlo. Quisiera más bien que esta conversación pueda hacer una serie de provocaciones con respecto a lo que estamos trabajando en materia de internacionalización y lo que se vio como resultado de ese ejercicio mío en términos de evaluación de la participación de América Latina en espacios de educación profesional, de educación internacional a nivel global. Acá estoy, creo, permítanme porque ya no sé yo dónde está. Mi presentación está aquí, muy bien. Ahora díganme si la pueden ver. Por ahora no. A ver. La verdad, no, pues dice que Ahí está. Ahí estoy está. siendo muy bien, muchas gracias. Primeramente, por favor, comprenden que esto no es la Universidad Iberoamericana. Esta es exactamente la presentación de la defensa del doctoral. La Universidad Iberoamericana es más bonito que esto, aquí en la Ciudad de México, pero quise ser un poco fiel y puntual al propósito de esta presentación que es académica, aunque hice algunas correcciones para poderla adaptar al día de hoy. Entonces, nada más para no espantar gente, sigo siendo el mismo. A título entonces informativo, lo que sucedió, ya lo mencionó ahorita Juan Manuel, parte del trabajo que he estado haciendo desde el doctorado era entender dónde está la diversidad de nuestras experiencias profesionales, académicas y sobre todo en materia de ejercicio de internacionalización en los espacios de educación internacional. Entonces, por eso aparece ese concepto ahí de justicia epistémica y de diversidad epistémica. No quiero marear a nadie con el concepto, pero más bien tiene que ver con la preocupación porque todos nosotros podamos tener acceso a un espacio en el cual nuestros saberes y nuestros haberes puedan tener una representación a nivel global. Y es ahí por donde arranca
esta conversación. Ese es el propósito de ese título. Pero para darles una idea por dónde va la conversación, esto surge de una preocupación, realización, un descubrimiento, vamos a decirlo así, con respecto a la intencionalidad en el discurso y la narrativa de las asociaciones de educación internacional por promover la diversidad y la representación, pero en realidad no hay tal participación de muchas áreas del mundo. Y en el caso particular de América Latina, lo que descubrí en el trayecto es que nosotros representamos 8.18% de la población mundial, cerca de 670 millones de personas en la región. Y esto hasta octubre de 2025. Y sin embargo, los profesionales, nosotros en educación internacional, no están igualmente o proporcionalmente representados, no estamos como ponentes o presentadores en conferencias, congresos, encuentros de alcance global y otros espacios de desarrollo profesional. Esto es una realidad de un análisis, ahora les cuento sobre las tasas de participación y quiénes quedan reflejados en los programas de los eventos. Entonces, números tan extraños como que participamos 17,000 profesionales en 2023 y solamente éramos 124 ponentes de América Latina y el Caribe. Y es ahí donde empiezan a surgir algunas preguntas como, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y dónde están las barreras de participación. Entonces, este trabajo que ven ustedes ahora, que es trabajo doctoral, tiene la intención de ver precisamente esa contradicción, a pesar de que hay muchos compromisos descritos sobre este propósito de tener representación y diversidad en estos espacios, pues dejamos ver que muchas de las voces del sur global se quedan fuera de la posibilidad de vehicular, presentar o compartir, al final de cuentas, como decía, saberes y haberes en términos de lo que hacemos nosotros. Entonces, no se trata solamente de un asunto de números, no es nada más cuántos sí y cuántos no, sino, y más importante, qué conocimiento es el que se queda fuera al momento de moldear nuestra profesión a nivel global. Porque al final de cuentas, en esta estructura cada vez más global y más representada, más diversa, pues es importante que exista el conocimiento y las experiencias de otras regiones del mundo para entender cómo avanzamos en educación internacional en otros espacios del mundo, y mucho de ese conocimiento se está quedando fuera. Entonces, es por ahí por donde radica principalmente mi preocupación. En este momento, vale decir que esos conocimientos alternativos, por decirlo, conocimiento del sur global y nuestra propia estructura en términos de gestión del entorno, nuestra vinculación con el espacio en el que estamos, la naturaleza de nuestras propias instituciones, se queda fuera y no está contribuyendo a que otras regiones del mundo puedan conocer cómo estamos haciendo internacionalización desde acá. Yo creo que es ahí donde radica para mí la preocupación principal. Quiero aclarar este punto de clarificación. Como internacionalista considero importante expresar cuáles son los limitantes de lo que decimos o de lo que queremos decir cuando hablamos sobre el término del sur global. Porque se trata de ciertas regiones y de ciertos pueblos en el mundo que en teoría más bien deben de entenderse como distintos al contexto anglo-occidental. Ahora, es un concepto que utilizamos de manera generalizada, pero debemos de aceptar que se trata de una propuesta binaria del mundo, donde tenemos el mundo entero dividido en dos grupos, cuando esa misma región que está en rojo, la podemos ver de manera muy clara, tiene una diversidad enorme, no solamente en contexto histórico y cultural, pero también una diversidad enorme en términos de nuestra vinculación con el entorno contemporáneo. Y es ahí entonces donde no quiero que parezca que estoy tratando de normalizar o de aseptizar la idea de nosotros contra ellos, sino más bien decir que se trata de un concepto más bien paraguas, donde la intención es poder compartir una serie de experiencias de marginalización, dejados fuera en términos de la contribución hacia el conocimiento. Y ese es el propósito de utilizar simplemente para decir, compartimos una experiencia de marginación que resulta importante no dejar de lado, pero reconocerla para poder abordarla de manera puntual. Entonces, ¿qué sucedió con este ejercicio? ¿Cuáles eran las preguntas de investigación que surgieron particularmente? Una vez que le eché mano a esos datos que empecé a compartir con ustedes ahorita vemos un poquito más de detalle y de reconocer también dónde estoy yo parado como profesional de educación internacional, que ya mencionaba Juan Manuel, originario de México, vivido en México, inicia su carrera en México en educación internacional en el año 2000 y termino en 2004 en Canadá para hacer los últimos 20 años desde Canadá, pero en vinculación con América Latina. Entonces hay una
digo yo, una relación medio esquizofrénica entre mi posición desde el extranjero, pero en vinculación con educación internacional en el continente, y ahora de regreso en México, anclado ya en el sur global, como quien dice, en México y en América Latina, pues para mí este problema se vuelve cada vez más urgente, porque ya no es nada más una intención de visibilizarlo, sino también de ver cómo corregirlo. Entonces, surgen dos preguntas de investigación importantes. ¿Qué explica estas bajas tasas de participación de nosotros como profesionales de educación internacional de la región, como ponentes, como personas que contribuyen al conocimiento en eventos de educación internacional, y tratar de identificar también cuáles son esas principales barreras para que podamos ir resolviendo desde nuestra trinchera como personas que tenemos interés en poder participar de manera plena en estos espacios de desarrollo profesional? Y ahí hay una pregunta derivada entonces: ¿qué podemos hacer para eliminar esas barreras de acceso, aumentar las tasas de participación como ponentes y en conferencias, congresos y en eventos de educación internacional? Y lo más importante, contribuir nuestras experiencias a la base de conocimiento que vengan a informar nuestra profesión a nivel internacional. Hay una pregunta puntual y la cosa es: si somos profesionales de educación internacional y nuestras asociaciones se deben al desarrollo de nosotros como profesionales, desde nuestra postura dejar fuera ese conocimiento es no, no ofrecer el servicio completo a nuestra membresía. Entonces también hay un asunto ahí puntual de parte de nuestras asociaciones en decir: tenemos que pedir lo que tenemos en mano para poder asegurar que nuestra gente tenga acceso a la información que existe por su propio desarrollo. Entonces, hablando sobre el panorama general, una primera parte del ejercicio era identificar esos patrones de representación que tenemos en algunos de los eventos de educación internacional para poder determinar cuáles son las tasas de participación. Entonces, haciendo un análisis de datos empíricos, partiendo de los programas académicos publicados de los eventos más importantes en la región o para la región de América Latina y el Caribe, resulta ser, como les decía hace rato, que de casi 17,000 participantes, pues solamente tenemos 124 ponentes. Entonces, 0.73% del total de participantes en los eventos, ni siquiera 1%, 0.75%, se identificaron como nacionales de algún país de América Latina y el Caribe. Y eso, bueno, viene a dar validez con respecto en términos de evidencia empírica sobre esa tasa de participación, y entonces abre las preguntas con respecto a las limitantes. Y entonces, después de hacer un análisis un poco más detallado y de haber pues, intercambiado con algunos de los colegas, con ustedes, con nosotros y demás, se identifican algunos puntos importantes. Primero, que nuestros recursos son limitados. Poder participar en estas actividades requiere recursos financieros, técnicos, humanos, y todo eso complica el acceso. El registro, la asistencia y la participación de nosotros como profesionales en estos eventos de educación internacional. Y eso hay que reconocerlo. Y entonces ya más adelante les propongo algunas ideas de resolución o cómo podemos subsanar esas barreras. Un problema muy importante son las políticas de idioma de algunos de estos eventos o espacios. Hay un conocimiento limitado del inglés y nosotros mismos culturalmente nos limitamos en nuestro reconocimiento de nuestras capacidades lingüísticas. Creemos que podemos menos y o decimos es que no es tan bueno. Y ahí es donde se establece una barrera importante de acceso que afecta inclusive la motivación de cualquiera de nosotros a presentar una propuesta, ni siquiera se diga a llegar hasta el espacio de presentación, que eso tiene otras barreras importantes. Entonces el idioma ha sido y seguirá siendo una barrera importante hasta que nosotros logremos franquearla también de cierta forma. Afortunadamente cada vez hay más herramientas que nos facilitan poder hacer traducciones al menos puntuales de algunos de nuestros trabajos y ojalá podamos utilizarlas. Los invito a hacerlo para al menos ya hacer llegar las propuestas y cruzar el umbral. Por último, hay un asunto sobre las temáticas que se establecen dentro de un comité académico, de un comité de conferencia, de congreso, porque, bueno, en algunos casos el comité comparte referentes que son distintos a lo que existe en el mundo. Y esa distancia y ese desconocimiento de prácticas diferenciadas o de experiencias distintas impide que haya una intencionalidad en términos de cómo incorporar este conocimiento que está sucediendo en otras partes y poder franquear esa distancia entre nosotros y ellos. Entonces, esos 3 puntos parecen ser los más importantes. Les comparto algunos datos adicionales. Al revisar esta información, datos que tenemos ahí disponibles, como les decía hace rato,
pues América Latina y el Caribe está mal representada en estos eventos. Estamos quedando fuera. No, no nada más quiero decir nos están dejando fuera, sino estamos quedando fuera, porque creo que también hay un elemento de corresponsabilidad si regresamos de cierta forma a lo que decíamos en la filmina anterior con respecto a autocensura en términos lingüísticos. A lo mejor hay algo ahí que vale la pena reflexionar nosotros mismos. Pero de todas maneras, independientemente de esto, hay niveles importantes de subrepresentación, porque pues, las tasas de participación en el sur global son muy dispares. Ahora, de los 3 eventos analizados, como pueden ver en la gráfica, quien tiene mayor participación es el Congreso de las Américas, porque está diseñado con esas características. Está diseñado para que no tenga barreras lingüísticas, porque cualquiera puede presentar propuestas en los 4 idiomas y tiene derecho a presentar en cualquiera de los idiomas oficiales del Congreso. Entonces, la barrera lingüística se resuelve. En términos de la barrera financiera, pues es el Congreso que cuesta más barato. Entonces, está más cerca, regionalmente no tenemos que desplazarnos de manera muy importante. Hay ciertas ventajas que desde el diseño están propuestas para franquear esas barreras de acceso. Por otro lado, la construcción temática o la propuesta temática del Congreso está diseñada en base a las prioridades, necesidades y prácticas propias de la región. Entonces hay más familiaridad y más posibilidad de insertarse en esa conversación. Entonces, al hacer un análisis de estos 3 puntos, ver que es viable poder resolverlos en algunos espacios, la conclusión es que estos problemas son de estructura y no necesariamente personales de cada uno de nosotros como participantes. Así que la idea y el reto es poder abordarlos para corregir esas brechas de acceso y asegurar que podamos estar insertos en estos espacios de discusión y poder compartir entonces nuestro conocimiento, abrir el acervo y dar visibilidad a las prácticas que tenemos desde acá. En un segundo momento, parte del reto era poder decir también cómo están estos discursos sobre diversidad. Los documentos de muchas asociaciones dicen, sí, queremos promover la diversidad y la inclusión, y la participación y el reconocimiento del conocimiento externo, etcétera. Entonces, haciendo un análisis crítico del discurso, y ahorita les presento la tabla comparativa, bueno, diversidad e inclusión están dichos como muy importantes en el contexto de educación internacional. Todas las asociaciones decimos que es muy importante ser diversos y representar el mundo y reconocer qué es lo que hacemos y demás. Pero luego hay una distancia entre lo dicho y lo hecho. Y les muestro ahorita una tabla comparada de manera muy resumida y sintética, pero que podría ilustrar un poco, sobre la Asociación Canadiense de Educación Internacional, algo de los documentos de NAFSA y algo de los documentos de la Asociación Europea. En algunos casos se dice, por ejemplo, valorar experiencias y perspectivas de vida que sean diversas. Pero en este caso, el caso de NAFSA, y la segunda dice, la diversidad se entiende desde una óptica racializada centrada en Estados Unidos. Entonces, es importante, sí, reconocer las experiencias diversas, pero el contexto es más allá que la realidad de los Estados Unidos y algunos de nosotros somos miembros de esas asociaciones. Nuestras necesidades no están representadas en esa expresión, nuestras intenciones no están expresadas ahí y es ahí donde empieza a entrar ese conflicto entre lo que se dice y lo que se hace. Por otro lado, Europa dice, valoramos las perspectivas diversas, pero está dicho también en el mismo sitio web que la perspectiva prioritaria es europea ante todo. Entonces, resulta una vez más una contradicción en términos del discurso y la práctica. Y eso acaba permeando a final de cuentas en la construcción temática, en el diseño de espacios, una cantidad de cosas. Y es ahí donde empieza a tener que tener un poquito de análisis crítico para decir, ¿cómo puedo levantar la mano para decir que aquí tenemos un vacío y deberíamos de ser sinceros y buscar la manera de franquearlo o resolverlo? Pasando entonces al tercer punto, como quien dice, de estas, ahora sí entrando a propuestas de solución, un reto importante que existe al momento de hacer un análisis crítico, pues no solamente es quedarse en ese discurso o de análisis de la situación, sino ofrecer algunas soluciones concretas que puedan llevar a un cambio estructural, que pueda abrir espacios de incidencia y que nos permita ofrecer a las asociaciones en las que participamos o en los eventos o en las conferencias, espacios de desarrollo profesional, todos estos títulos son adecuados. Podamos ofrecer una ruta clara que permita ampliar ese acceso y tener mayor representación, incorporación del conocimiento del sur global. Ya les digo, no solo por una justicia, esto no se trata nada más de ser buena onda con la gente del sur global y que participen, sino que si el propósito es
traer la mayor base de conocimiento para su propia membresía, pues están dejando fuera la mitad del mundo. Y ahí hay un disservice, diríamos en inglés, una falta de compromiso, creo, con la misión de las asociaciones profesionales. Entonces, un resultado que salió de todo este documento, análisis, ejercicio, es una herramienta de autoevaluación para llevarla con los comités de los eventos y los congresos y las asociaciones para decir qué tan en serio es el trabajo que estamos haciendo de diversidad y representación en nuestros espacios profesionales. Para poder entonces volcarlos hacia ser un espacio más incluyente, más participativo, donde estos conocimientos, conceptos se vuelvan también medibles, se vuelvan accionables y que podamos tener una ruta de evolución institucional, asociativa y de construcción de espacios de conocimiento o de desarrollo profesional. Entonces, algunas de las sugerencias que dice esta herramienta, y aquí lo dejo como una provocación también, porque quizás no son todas, y bienvenidas sus sugerencias también. Bueno, por un lado, justicia lingüística, ¿no? Y que tengamos mayor apertura a tener una programación multilingüe que vaya más allá del inglés, que haya espacios para poder presentar al menos propuestas. En muchos casos, el diseño de una propuesta es costoso y la traducción puede costar también. Entonces, hay mucho cuestionamiento de decir, ¿por qué ¿por qué me voy a preocupar por invertir en una propuesta que ni siquiera va a quedar? Y entonces se vuelven el huevo y la gallina. ¿Qué hacemos primero y qué hacemos después? Yo creo que al menos podemos tener derecho a enviar las propuestas en otro idioma, porque entre este acervo global de personas que participamos en este espacio, alguien podrá evaluarlas. Y cada vez puedo reportar con gusto que cada vez más empieza a haber apertura a que eso suceda y creo que el resultado es favorable. Creo que vamos abriendo brecha en ese sentido. Accesibilidad financiera, una propuesta de precios diferenciados y el diseño de otros mecanismos de apoyo para asegurar que nuestros colegas puedan tener acceso, que puedan contribuir con su conocimiento y con su experiencia, pero también acceder a estas oportunidades de desarrollo profesional. Comités diversos y liderazgo distribuido, lo cual implica invitar a personas de otras regiones del mundo a título honorario en algunas cosas a contribuir con su conocimiento para asegurar que haya representación y que podamos en verdad nosotros como participantes poder tener mayor acceso a ese acervo que de otra forma se queda fuera del radar porque ni siquiera saben que lo están dejando fuera de la propuesta conceptual o temática de un espacio. Algunos mecanismos de validación de conocimiento, ya digo, temáticas diversas, criterios de evaluación también que sean distintos, porque no todo el mundo trabaja de la misma forma y por lo tanto hay diferentes maneras de poder presentar el conocimiento y a lo mejor esas experiencias diversas podrán encontrar eco desde otra forma. Participación virtual, que cada vez es más importante. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 18 por 3, 24, 18, 24, 30, 29 personas estamos conectados a la distancia y si no fuera por ese motivo, estas 19, 20 personas estaríamos quedándonos fuera de la oportunidad de poder discutir con nuestros colegas y aprender unos de otros. Entonces, en algunos casos los congresos van a decir que es inviable financieramente. Por otro lado, la realidad es que están tratando de, en algunos casos, en muchos, rescatar fondos a partir de la participación presencial. Pero si el propósito es contribuir al desarrollo profesional de su membresía, entonces estaríamos dejando fuera aquí a 25 personas y creo que ese es hay un cuestionamiento ético, lo seguiré insistiendo. Por último, redes horizontales, disculpen, la penúltima, redes horizontales para que pueda haber una colaboración, participación entre pares que pueda favorecer entonces el intercambio de conocimientos por curiosidad. Yo tengo intenciones de vincularme con Argentina. ¿Dónde están los argentinos? Porque voy a discutir con ellos y entender el contexto desde Mozambique. Y si quedamos fuera de la gente de Mozambique y la gente de Argentina, entonces nunca va a suceder ese discurso. Y por último, métricas de rendición de cuentas, para poder medir esa diversidad y la representación, pero también el proceso de cambio estructural y darnos cuenta si estamos avanzando en esa intención de ser inclusivos. Conclusiones. Los resultados de este proyecto de investigación permiten validar esta intención que les explicaba desde el inicio, que las asociaciones de educación integral, y ojo porque me voy a poner muy fuerte aquí, están incurriendo en injusticias epistémicas contra nosotros, contra los que no podemos contribuir y contra los que andamos fuera porque no podemos aprender, a pesar de muchas declaraciones y compromisos sobre diversidad, inclusión y representación. Esto no quiere decir que sea fatal, es más bien el resultado de una práctica ancestral o histórica, pero que merece ser
identificada para que podamos irla resolviendo por los motivos que explicaba antes. Para eso las asociaciones necesitan más que ajustes, una serie de políticas o iniciativas de diversidad para resolver esos problemas. En lugar de replantearse cómo debe reconocerse la experiencia y cómo se valida el conocimiento, buscar espacios para poder incorporar esas experiencias y que podamos tener acceso de manera directa para poder entenderlas personalmente. Yo me atrevo a compartirles ahora el impacto de algunos esfuerzos que ya se están implementando. Desde hace un par de años, The Forum on Education Abroad abrió la posibilidad de recibir propuestas en inglés, como siempre, pero además en francés y en español. Y entonces, Andrea anda por aquí, creo que vi su nombre en alguna parte, ha estado implicada en ese proceso también de poder informar a la asociación sobre la pertinencia de incorporar otros conocimientos para el bien de su membresía y está dando buenos resultados. También hemos estado participando como agentes internacionales en los comités del Congreso para poder resolver cómo mejor incorporar temáticas que sean propias para cada uno desde su contexto. Más recientemente, Soledad, la estoy viendo sentada en la sala, si no me equivoco. Ya te veo. Dejar mentir, entonces, vale, o sea, voy a hacer de una vez gol. Si alguien tiene interés, cierra el 26 la convocatoria de NAFSA, pero una cosa interesante que recibimos también fue un correo electrónico, algunos en particular, para presentar propuestas que pudieran ya ser presentadas en NAFSA en español y en inglés, de manera bilingüe, algo que tampoco jamás se pudo haber Eso lo logré el año pasado, de nada, correcto. Luis. Vamos, Entonces, empiezan a haber algunos avances en términos de visibilizar el trabajo, de visibilizar la experiencia y la pertinencia, la importancia de nosotros como sector desde acá. Y yo creo que ha sido muy interesante y algo que nunca imaginé ver. Eso, o sea, para mí me pareció fantástico. Y luego que pudieran validar la autoridad del Sur Global en estas asociaciones. Bueno, quiero decirlo también, estas discusiones que tenemos con Europa también para la implementación del foro latinoamericano como complemento a la discusión que desde la perspectiva europea exista, pero con una perspectiva complementada desde las Américas sobre una problemática compartida en materia de educación internacional. Esa experiencia o esa discusión es vigente, está sobre la mesa y vamos a retomarla ahora que estemos en Glasgow en 2 semanas. Entonces, yo nunca pensé que estas cosas pudieran suceder en tan corto plazo, que es lo que me parece muy interesante. Creo que es un avance importante, pero que requiere también de continuidad en el esfuerzo para asegurar que la representación, la participación sea cada vez más amplia. Y creo que estamos trabajando en esa intención de poder resolver acceso y de alguna forma insertarnos. Por otro lado, también hay apertura a recibir publicaciones desde la región y también invito a todo el mundo a considerar cómo mandar artículos a las publicaciones que existen en el extranjero. Y si alguien no es socio de las asociaciones, busque a alguien que sí sea y entonces firmamos en conjunto y mandamos el artículo. Me explico, hay manera de colarse, como decimos desde México, y vale la pena ser un poco intencionados al respecto. Al mismo tiempo hay estructuras institucionales que podrían mejorarse para poder asegurar que tengamos una representación más auténtica en estos espacios. En general, para mí el futuro de la educación internacional como profesión, no como estrategia, no como industria, no. Nosotros como profesionales de educación internacional, creo que depende de nuestra capacidad y de nuestra disposición para criticar de manera constructiva nuestras propias prácticas, las estructuras de nuestros espacios asociativos y abogar, por supuesto, por cambios de fondo para seguir abriendo espacios de divulgación en nuestro propio espacio profesional. Termino con una reflexión rápida. Para cumplir con su misión como espacio de desarrollo profesional, estas asociaciones de educación internacional van a tener que repensar sus congresos, espacios de desarrollo, propuestas de actividad, proponer oportunidades de vinculación que sean verdaderamente inclusivos y diversos y ofrecer de esa manera a su membresía oportunidades de desarrollo que sean pertinentes, que permitan validar sus conocimientos y sus prácticas profesionales, aunque de fuera puedan parecer alternativas. Diría uno de los autores que está citado a través de todo esto, de Sousa Santos, en portugués muy interesante, hablando sobre sociología de la educación, que esta transformación es más bien una obligación, no solo por un asunto de justicia que ya les explicaba yo hace rato, sino que todo este conocimiento da vitalidad, da relevancia, le da pertinencia,
va actualizando cada vez más, en nuestro caso, nuestra profesión de educadores internacionales en un mundo que cada vez es más multipolar y requiere un conocimiento horizontal de todo lo que sucede en todas partes. Con eso termino. Quiero dar las gracias por escuchar. Yo les decía, es una conversación más bien de provocación y creo que el espacio que sigue es el que más me gusta y más me interesa. Ese QR que está ahí tiene todos mis datos de contacto. Si lo quieren escanear, me encuentran. Está mi correo electrónico, LinkedIn, ¿no? Etcétera, todo este tipo de cosas. Y bueno, una serie de documentos también de la universidad que están allí adscritos. Entonces, muchas gracias, colegas. Estoy a sus órdenes. Abremos la conversación, es más bien dicho, no me estoy yendo. Luis, muchas gracias. Creo que muchas de las cosas que estás hablando las hemos hablado en algunas de las conferencias, las hemos tocado acá en esta reunión del FAI. Hace un rato justamente estábamos hablando con Andrea sobre la revista Frontier. Muchas veces hemos también hablado de esta necesidad de involucrarnos más como evaluadores y como propositores de pósters y de sesiones para NAFSA, para EAIE. El año pasado también hablamos un poco de esta Sí, iniciativa que estabas diciendo del espacio permanente de América Latina en EAIE, que participamos nosotros como FAI, el CIN, el CRUB y varias redes de América sí. Latina. Espero que se concrete ahora en Glasgow. Así que, bueno, creo que debe haber muchos comentarios, preguntas, pero pues nada, muchas gracias. Así que abrimos micrófonos, los que están en Zoom, aquí si alguien quiere hablar, Bueno, por favor. hola Luis, primero que nada saludarte, un gustazo verte, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Andrea, Bueno, primero gusto también mis saludos a la Andrea de la verte también, IBEX desde allá hasta acá. que presentamos el año pasado, pero bueno, Gracias. obviamente que tenemos una línea en común de trabajo que tiene que ver con la justicia epistémica y con la cuestión de ir trabajando estos conceptos, pero quería agregar algo que en este año, la ponencia que hicimos con los colegas de Argentina y con Andrea de México y Andrea Hassen, que está en línea, que tiene coherencia con lo que vos estás planteando y que también es sustento de por qué a veces América Latina no aparece reconocida desde el mismo lugar que otras regiones y que tiene que ver con los idearios que se manejan sobre América Latina. O sea, la barrera financiera desde ya es un problemón que desde México quizás es más cerca llegar a NASA y a Forum, pero nosotros desde el sur del sur estamos como complicados, ¿no? Pero al margen de eso, se sustentan otras cuestiones y nosotros para la presentación, de paso la comparto acá con los colegas, hicimos una revisión rápida de cómo se promociona América Latina alrededor del mundo en contraste con Europa, ¿no? Entonces, simplemente, Ujú, América Latina es selvas exuberantes y una biodiversidad excepcional. Europa es ujú, universidades de prestigio internacional. Claro. América Latina es playas paradisíacas y paisajes tropicales. Y Europa es investigación e innovación de vanguardia. Nosotros somos volcanes, selva y vida silvestre. Y Europa sí, es universidades históricas, tradiciones académicas. sí, Nosotros somos explora sitios ancestrales y culturas indígenas. Y Europa sí, es visita museos y legados intelectuales. sí, Nosotros somos sumérgete en culturas locales vibrantes y sí, Europa es aprende junto a académicos de referencia. Nosotros, de sí, nuevo, convive con familias anfitrionas y comunidades locales, estudia en instituciones reconocidas internacionalmente, es Europa. sí, Salí de tu zona de confort y vení a América Latina, anda a Europa y hacete parte de la excelencia académica de la innovación, vive una experiencia desafiante y transformadora, es América Latina, y Europa es sí, centros de producción y circulación del conocimiento. Entonces hicimos un relevamiento, pero hiper rápido, de páginas web de universidades de ujú, Estados Unidos, providers, y de universidades de Europa, cómo se promocionan a sí mismos en relación inclusive de cómo nos promocionamos nosotros mismos en la venta de nuestros productos, ¿no? Porque cuando hablamos de la industria, cosa que coincido con vos que deberíamos dejar de decirlo, eh, sí,
nosotros mismos también en algún lugar alimentamos estos mitos, ¿no? Y estos estereotipos sobre América Latina que terminan también fomentando este lugar secundario dentro de las conferencias, ¿no? Ujú, Tenemos como distintas facetas para revisar también al respecto. Las barreras que ujú. vos planteás, lo lingüístico desde ya, pero también el tema de los estereotipos sobre nuestra región y qué producimos y qué no producimos, que está en concordancia con la injusticia epistémica que vos estás planteando. Me callo. Andrea, gracias por traer eso a colación, porque siempre ha sido un argumento que para mí es, o sea, es un discurso importante. Ya decía yo que pasé los últimos 22 años siendo embajador de las Américas en el resto del continente, por decirlo así, o de América Latina en el resto del continente, por decirlo así, y siempre me ha causado mucho conflicto ese asunto de la narrativa que planteamos nosotros, de exotismo contra referente académico, referente cultural, y hay un discurso comercial que resulta pertinente, que está alineado con esta propuesta turística. Y yo estoy de acuerdo contigo, debemos de cuestionarnos cómo presentamos nuestra propia narrativa institucional y nuestras capacidades académicas y científicas desde la región, que son muy importantes en muchos frentes. Y creo que, y regresando al punto sobre la corresponsabilidad de qué construimos como región para que pueda ser atractivo e interesante. Yo creo que hay dos temas, dos puntos importantes aquí. Eh, podemos, estoy de acuerdo con la propuesta crítica de decir, tenemos que cuestionarnos si nosotros estamos haciendo la construcción correcta de nuestra propia narrativa. Por otro lado, queda también la pregunta de decir, ¿cuál es el atractivo con el cual podemos enganchar a alguien que tenga curiosidad sobre mí? ¿Y qué puedo venderle entonces después? Puedo conocer a alguien que me diga, qué bonitos ojos tienes. Y resulta ser que descubre que en verdad hay un discurso que es mucho más interesante que los ojos, y es ahí donde terminamos enamorándonos. Estoy siendo muy vulgar en términos de la propuesta de acercamiento y seducción, pero estoy tratando de ser un poco transaccional también en esa oportunidad de encuentro para decir, bueno, ¿cómo puedo llegarle a esa persona en su curiosidad o en su espacio, en su interés, para entonces poder descubrir el resto de la propuesta? Es algo de lo que sucede también en negocios en ocasiones con respecto a cómo proponerlo. Yo tengo ese conflicto. Hay un curso ahorita en México sobre cómo queremos hacer una estrategia nacional de posicionamiento, y hay quienes están abogando y diciendo, tendremos que construir a partir de esa curiosidad por el exotismo para luego entonces dar a conocer las capacidades académicas. Por otro lado, y a lo mejor tienen razón, o sea, no quiero dejar ese discurso comercial de cierta forma de lado, porque nos abre las puertas para poder insertar el discurso académico también. Quizá es una estrategia. Por otro lado, estoy encantado de reportar, y no porque sea el caso exclusivo de la Ibero, pero me reconforta mucho escuchar a nuestros estudiantes europeos tratar de llegar quizás, o llegando a México quizás con esta propuesta exotista de descubrir el país, para venir a decir, pero es que esto no es posible. O sea, las capacidades académicas, las instalaciones de la universidad, la propuesta de contenidos es mucho más de lo que yo estoy viviendo en España. Y entonces hay un reconocimiento ya desde nuestro espacio de lo que podemos ofrecer y de lo que somos. Y a lo mejor ahí hay un discurso hay una revisión en el discurso que los mismos curiosos están teniendo que llevar de regreso. Una cosa que sucedió también, y lo debes de conocer, Andrea, porque creo que estábamos juntos en Toronto cuando se dio a conocer este reporte de un estudio que hicieron los de North Carolina, si no me equivoco, durante la pandemia, donde revisaron cuál era el grado de impacto de las diferentes actividades de study abroad que se hacían en las diferentes regiones del mundo. Y en ese estudio, que además es un mapa divino de colores y redondo, una cosa fantástica de gráfica, queda muy claro que el impacto pedagógico y de aprendizaje de las actividades de Study Abroad de América Latina supera por mucho la calidad y la propuesta y los resultados de lo que se hace en Europa. Entonces, ¿dónde están estos elementos de información que podemos rescatar para decir, ojo, no vamos a distraernos? Existe este discurso que es comercial, pero hay una realidad en términos de impacto académico de lo que sí estamos haciendo, está documentado, y es ahí donde debemos apalancarnos para poder abrir espacios para asegurarnos que nuestra propuesta está llegando a fondo porque tiene valor. Entonces, hay una serie de cosas que creo que podemos discutir sobre cómo llegar, cómo presentar y cómo convencer, pero creo que primero tenemos que abrirnos el espacio para poder corregir esa narrativa. Eh,
muchas gracias, porque realmente me parece que el aspecto de interpelarnos a nosotros, como soy María Gabriela de la Universidad Austral, una universidad privada en Buenos Aires. Y tengo dos comentarios. Por un lado, los alumnos que recibimos de Europa suelen tener menor nivel académico y tienen inconvenientes. Además del aspecto turístico, que es el enfoque primordial por el que vienen, no les va bien. Tengo un comentario que me encantaría poder medirlo. Los profesores vienen y me lloran. Sí, lo tuve que pasar. Y que, por favor, bochalo, por favor. Sí, justo como lo sos con los nuestros. No cambies. Me encantaría poder medirlo, pero no podía dejar de compartirlo porque me pareció un placer escucharte. Y tengo dos comentarios más. Estuve con una persona que ahora no recuerdo, una profesora de lengua, una experta en idioma desde el punto de vista teórico, lingüístico, que se dedicaba a las traducciones médicas y todo el mundo de la importancia y el impacto del idioma en el mundo médico. Y me dijo que por favor dejara de hablar de la barrera lingüística y que me refiera al término como una riqueza lingüística. Después le voy a buscar el nombre de ella porque tenía papers escritos al respecto y me pareció interesante. Y entonces ahora cada vez que digo barrera, me corrijo. Y me parece que todo lo que están haciendo, especialmente en el foro, es una riqueza lo que aportamos desde el idioma español y que aporta también al diálogo y al encuentro en el mundo. Entonces, en un mundo en guerra, hablemos de encuentro y de diálogo y cómo agregar eso, ¿no? Y el último pregunta es Asia. Muy bien Europa, América Latina, América como continente, pero están mirando Asia, si tienen ese dato, tanto nuestra presencia en América Latina, representando a América Latina en Asia, si hay algo de eso que ustedes Sí, están mirando. porque por las tres que mencionaba, digo, Exacto. por tomar una. Pero con todo lo del trabajo que él está haciendo en particular, si él tiene algún dato, yo tengo cuenta pendiente de ir a País, pero bueno, me preguntaba eso un poco, porque en Asia también hay mucho más español de lo que uno se imagina, o por lo menos que yo me imaginaba. Entonces, si tenías información al respecto, aunque fuera para compartirla después. Gracias. Hola y gracias, primeramente. Primer punto fácil de resolver, Asia, la respuesta es no tengo datos. Okay. Al respecto, el punto lo voy a dejar. Y no porque lo quiera dejar de lado, sino porque creo también que la región del sureste asiático está pasando por una evolución, del sector de educación internacional sureste asiático está pasando por una evolución importante, desagregándose de ese referente australiano que estuvieron padeciendo durante muchos años, pero donde todavía hay un legado ahí medio colonial, medio histórico, que están resolviendo, regresando a esta región lingüística, donde Vietnam y otras regiones del mundo están rescatando su francofonía, y hay una intención ahí de rescate de otros referentes internacionales más allá de los ejes en los que han estado insertos. Yo creo que es un espacio de curiosidad y yo creo que vale la pena ver cómo va a ir evolucionando. Esa es mi propuesta. Entonces, quien vaya y se asome, por favor, comparta datos con todos nosotros, porque ese es el valor, al final de cuentas, de nuestra comunidad como profesionales. Poder compartir esta información para el desarrollo de cada uno de nosotros como profesionales en el área. Con respecto al asunto de idiomas, te va a causar mucha gracia, quien me conoce se ríe ya. Yo coincido contigo, se trata de riqueza lingüística. Hay cosas que no podemos expresar en otro idioma más que en el propio porque responde a la realidad del contexto lingüístico y cultural en el que nos encontramos. Entonces, la precisión existe también en esa diversidad. Y yo estoy de acuerdo en la riqueza, por eso decía, quien me conoce sabe que soy el tipo que tiene el mal hábito de hilvanar 4 idiomas en la misma oración, el mismo párrafo, simplemente para darle gusto a la gente. Porque en esa intención de francar esa barrera en la expresión de nuestra riqueza de comunicación es donde hay oportunidades de acercamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y por eso utilizo en mis recomendaciones justicia lingüística, para poder abrir los espacios en los cuales podamos hacer justicia a los profesionales en su propio idioma de expresión, porque hay cosas que no podemos expresar de otra manera. Y entonces es por ahí por donde pero coincido con eso. Y ahora, es un trabajo muy complejo porque también tiene costos importantes. En algunos casos, cada vez menos. Que quede claro, ya hay traductores portátiles, ya puedo conectarme a un traductor portátil en las orejas, que está traduciendo en tiempo real para que yo pueda entender lo que alguien está hablando en Swahili. Entonces, no hemos llegado todavía a familiarizarnos con esas herramientas y no necesariamente están estandarizadas porque quieren soporte técnico en estos espacios de congresos para que pueda haber el ancho de banda suficiente y que cada quien pueda escuchar.
pero la lógica de Torre de Babel incomprensible ya no es necesariamente una realidad y creo que lo vamos a ir resolviendo cada vez más, de manera más puntual, afortunadamente, porque eso abre entonces canales de comunicación personal y directo y de interés compartido sin tener que pasar por agentes terceros, ¿no? Entonces, bueno, los idiomas son un asunto importante, en mi opinión. Muy bien. Hola, ¿sí? ¿Puedo? Sí, sí. Hola Luis, ¿qué tal? Germán Moyano te saluda del Instituto Tecnológico Buenos Aires. Bueno, me gustó Un mucho gusto. la presentación. A mí me divierten mucho estos temas porque, bueno, nosotros en general somos gestores y diseñamos programas internacionales, pues siempre tenemos que conectarlos con una filosofía de la internacionalización y toda esta conversación nos ayuda a armar ese mapa. Tengo una pregunta para Gracias. vos y hice una pregunta a mí mismo. La pregunta a mí mismo era, ¿por qué deberíamos aumentar nuestra participación en esas plataformas que señalaste? Me lo pregunto, digo, porque alternativamente por ahí también podríamos tener nuestras propias plataformas y despertar Sí. interés en ellos para que ellos también discutan los temas que nosotros proponemos. Y la Sí. pregunta para vos es concretamente, si quisiéramos aumentar nuestra participación en esas plataformas, nada, o sea, Sí. tal vez deberíamos hacer propuestas que despierten mayor interés a ese público. Y ese público en general tiene objetivos de internacionalización muy específicos. Los que vamos a esas ferias sabemos muy asociados con el reclutamiento de talento y la comercialización de servicios educativos, digamos. No Ujú. solo eso, pero es bastante hegemónico. Y en Argentina, por lo menos, esa visión no está muy presente en nuestros objetivos de internacionalización, muy particularmente en las universidades públicas, que son el 70% del sistema. Ujú. Entonces, ¿qué temas deberíamos proponer? Digamos, por ahí deberíamos proponer más temas asociados a sus intereses de internacionalización. No sé. Gracias porque las preguntas son muy padres y me gusta mucho que digas, tengo una pregunta para mí mismo y luego entonces tengo una pregunta para todos nosotros. Me parece, ese proceso de reflexión personal me parece formidable, así que felicidades primero, porque es importante para ir resolviendo nuestras propias preguntas. Déjame, voy respondiendo de varias formas. No, no necesariamente tenemos que acotarnos a la propuesta temática que llega de fuera. Lo acabas de decir ahorita de manera muy puntual. En Argentina no estamos priorizando reclutamiento directo, la comercialización de nuestros servicios educativos. Y eso es lo que tenemos que insistir en dar a conocer. Asumir una propuesta temática que viene de fuera como si fuera universal es colonialismo intelectual. Entonces, vamos a ser puntuales para decir, bueno, a ver, tengo intención de participar, pero tú no me das espacios de entrada. Tu discurso no me conviene y quieres que participe contigo en la construcción de una comunidad global en la cual yo no puedo contribuir. Así es que a menos de que resuelvan su estructura temática, yo no tengo punto de inserción. Y eso Andrea lo sabe porque estuvimos trabajando en el comité del fórum tratando de poder resolver algunos de estos puntos de entrada para poder ampliar entonces la comprensión, que deje de ser unidimensional con esta perspectiva comercial o positivista para que se convierta entonces en una conversación global y diversa en la cual tenemos espacio, quienes tenemos una propuesta diferenciada. Y yo creo que tenemos que insistir ahí. Entonces, me regreso a tu pregunta donde dices, ¿y por qué querríamos participar en estas plataformas? Precisamente para resolver esas encrucijadas. Porque a fuerza y consta que no estoy promoviendo la participación, estoy promoviendo más bien la resolución de esa problemática estructural. Entonces, creo que yo me doy el gusto de invertir con tal de ir a molestar. Esa es la verdad de las cosas, y me quedo contento haciéndolo, porque entonces todo parece indicar que están resolviéndose algunas cosas, al menos la gente se está preguntando y estamos encontrando cómo insertarnos ahí. Hay una corriente de un grupo de gente en Estados Unidos que armaron un congreso de estas cosas, de educación internacional y colaboración internacional, y me encanta que su propuesta es de disrupción respetuosa. Vamos a entrar poco a poco de manera muy respetuosa en los espacios ajenos para poder generar una disrupción desde adentro. Eso toma tiempo, pero pudiera estar dando resultados. Entonces, creo que esos son mis puntos generales en términos de decir, tenemos algo que decir, tenemos que encontrar la manera de infiltrarnos, hay que resolver para asegurar que hay espacios de inserción y que este discurso que es distinto se inserte donde debe de estar. Puede ser Europa, y pueden ser nuestras plataformas también, y eso es algo que también, bueno, no lo mencioné durante la presentación, pero es una de las conclusiones del proyecto de doctoral.
Cuando hay tal grado de marginación, las comunidades marginadas generan sus propias alternativas, pero eso genera también espacios desagregados que vuelven a replicar el mismo proceso porque no hay esa diversidad, no hay esa inserción, no hay ese cruce en términos de referentes. Entonces, no necesariamente es lo mejor, es una reacción natural del grupo marginado. Voy a construir un espacio en el cual pueda discutirlo, pero eso no acaba resolviendo al final de cuentas las diferencias entre todos los que estamos implicados en la conversación. Entonces, hay un asunto ahí de diplomacia cultural, de diplomacia académica, de disrupción respetuosa desde adentro, y como les digo, bueno, me encanta poder invertir para poder ir a molestar. Y afortunadamente encuentro algunos colegas que me acompañan en ese discurso, lo cual es muy divertido también. Yo puedo hacer un comentario. Hola Luis, Sole, acá te saluda. Hola, Sole. ¿Cómo estás, querido? Bien. Yo te escuché, me quedé pensando un montón, se me abrieron 45 ventanitas, así como Muy bien. tengo la pantalla súper abierta, entonces, con varias conversaciones. Pero bueno, vos sabés que comparto mucho de lo que nos traes y hace algunos años decidí que me voy a quejar haciendo. Entonces, Sí, correcto. di un paso hacia adelante para poder quejarme desde adentro y para poder también insertarme en el espacio donde se construye la narrativa para ver si en realidad es tal como pensamos o lo que parece y cuál es la disposición efectiva y real que hay en los comités donde se deciden todas estas cosas que vemos de afuera. Entonces, en este punto puedo compartir, si quieren, un poco de mi experiencia en el Annual Conference Committee de NASA y donde Por además favor. estoy en el Executive Team del Annual Conference Committee, o sea, en la mesa chica de la mesa chica de la construcción temática de las conferencias de NASA. Van a ser 3 años ahora que estoy sentada. Desde que hablamos en Nueva Orleans, me acuerdo abajo de un árbol ahí en la conferencia en el Reception de Australia con Juan y estamos todos indignados, ¿no? Entonces, bueno, usé esa indignación como gasolina. ¿Por qué estoy hablando de hacer? Parezco. ¿Qué soy? Bad Bunny. Ahora. Una publicación de LinkedIn. Bad Bunny. Sí. Ahora, gracias. Entonces, gasolina. No, y digo, bueno, voy con esto para ver cómo es la conversación ahí. Y se lo quiero confesar de manera muy abierta, o sea, no tengo un interés personal en esto, o sea, yo fui indignada, ¿entendés? Entonces, Correcto. me gusta que me prueben que estoy equivocada en algunos puntos, porque realmente la intención del comité de la conferencia y el leadership en el staff de NASA que tiene en Asia esta preocupación genuina por una diversidad de voces y se nota en cómo se ha ido transformando, digamos, varias de las iniciativas. Entonces también tenemos que ser justos de decir, si bien venimos de allá, y es cierto que NASA tiene 80 años y durante 78 ha hecho las cosas de una determinada manera y eso obviamente tiene que contar, sí me parece muy válido también ver que hay en efecto ya el hecho de que exista el rol que yo casualmente yo estoy ocupando, pero luego ya no lo ocuparé más el año que viene, así que el que exista el rol de Global Perspective Member, digamos, en esa mesa, me parece una señal inmensa. Y no solo es un rol, sino es un rol con agencia y es un rol donde además se vuelve obsesivo y les confieso, el único área del Annual Conference Committee que propuso metas, digamos, y la cumplimos con creces, y este año hemos propuesto metas otra vez, es en el contenido de Global. Y el año pasado, el 38% de las sessions, digamos, que se presentaron en NAFSA eran presentadas por speakers basados fuera de los Estados Unidos. Este año tenemos una meta mínima que sea el 35, puse la meta por abajo de lo que habíamos logrado para después que la pasamos. Digamos, porque hay que ser peor ahí, ¿no? Pero bueno, te quería contar un pic
digamos, un asomarse muy leve a lo que pasó Sí. el año pasado, por ejemplo, la conferencia. Si bien es verdad lo que vos traes, Germán, de, bueno, el business que van a buscar ahí está en reclutamiento de talento y en cuestiones, y eso es lo que hace más ruido. Pero en el año 2016, en la conferencia de Orlando, que no fue la más feliz de las conferencias de NACSA en términos de participación por cuestiones geopolíticas y otras que estaban operando, hubo 13.600 personas que participaban en sessions. Digamos, toda la conferencia temática y la participación en conferencias en sessions con temas sobre reclutamiento, marketing y lo demás, estaba recién en el cuarto lugar respecto de los agrupados temáticos Total. de en qué temas estaba la Total. gente estando interesada. Entonces, ojo, porque también hay otra cosa que sucede durante la conferencia y hay espacios donde los colegas están pensando otras cuestiones. Advising, temas de well-being, temas de innovación, temas de diseño con propósito y mucho tema de inteligencia artificial estuvieron en el top, digamos, de la participación en Session. Ahora, este año, sí. En el 2026, te traigo los datos del analítico de la participación del 26. Y eso nosotros lo tomamos para pensar cuáles son los temas que van para adelante. De vuelta, si uno mira el CFP, el Call for Proposals del 2027, digamos, hay una diversidad de temas bastante interesante, Muy amplio. muy amplio, está re bueno, porque estuvimos pensando, realmente tomando el feedback de la conferencia anterior y lo que había pasado. Y también les digo una información fresca, confidencial y en tiempo real. Acabo de ver el dashboard de cómo se están presentando las propuestas. Cierra el 26 de agosto. La presentación de propuestas para Sessions. No hay una de Argentina. Así que yo estoy ingeniereando una y la voy a tirar mañana ahí en el fin de semana. Que voy a pensar, tiro una. Porque no Andrea, puede ser. búscame. ¿Eh? Andrea, búscame. Bueno, nosotros presentamos la NASA. No hay ninguna presentación de Argentina so far, hasta ahora. Quedan 5 días. Hagan algo. Sí. No sé cómo decírselos. Sí, bueno, sí. Pongan 3 ideas juntas y preséntenlas. Sole, digamos. perdón, vi Sí. que este año hay un formato nuevo que es Global Debates. Sí. Sí, que está, bueno, toma un poco... Ese fue un invento que trajimos justamente para traer temas que traigan perspectiva global y levanten justamente estos puntos de lo que estamos hablando acá. Entonces, Correcto. my dears, nosotros nos podemos quejar, pero como dice mi abuela me decía, si usted se va a quejar, quéjese con los pies. Sí, Me lo enseñó mi abuela, vaya hacia donde pone la boca, porque si no, sí. es inválido, ¿no? No es inválido, pero es un canto de sirena. Entonces, hay que también levantar la idea, llevarla, tomarse el trabajo, lleva tiempo, ponerse, put yourself out there y hacer propuestas. Yo les garantizo que tienen un aliado en el Conference Committee para evaluar con muchísima generosidad, porque es un espacio donde hay agencia. Entonces, si bien hay 605 reviewers de 69 países este año, lo cual es un récord de diversidad y es un récord de reviewers. Entonces, vamos a tener un montón de ojos distintos mirando las propuestas y después un Conference Committee que está comprometido con que haya por lo menos como piso 35% de sessions que sean presentadas por gente from outside the US. Venimos bien, hasta ahora hay como un 30% más o menos de lo que se ha propuesto desde ahí, y América Latina tiene una participación del 6.8 hoy en el dashboard recién. El sur global en total sumado, mirando ese mapa rojo y azul que nos trajiste, es el 24.5%. ¿Sí? Esto solo en desde dónde son los presentadores. ¿Sí? ¿Dónde están? Yo también estoy switchando mi cabeza. ¿Desde dónde están hablando los presentadores? Pero después hay este año, por primera vez, incluimos un tag en la presentación de la session para decir foco en qué región del mundo va a poner mi propuesta o desde qué perspectiva está hablando más allá de que yo esté ubicado. Entonces, temas sobre América Latina o temas sobre el sur global son mayores que los que hablan desde el sur global, ¿ok? Entonces, ojo ahí porque también hay una diferencia de tema. Por eso se los digo porque, si bien todo lo que dijiste es cierto,
no hay nada con lo que no estoy de acuerdo. También me gusta ver estos brotes verdes, Avances, digamos, ¿no? avances, avances. Estos pequeños vientos de cambio que de vuelta, lo entiendo muy válido, Europa está mucho más difícil, ahí está mucho más Sí, difícil para esto, y es cierto que sí, ellos ponen por delante su perspectiva europea como una excusa o sí. bloqueador, digamos, en algunos casos, y este no es el caso en NAFSA, y tengo la posibilidad de hablar más desde ahí simplemente por esto que estoy haciendo. Y después me parece muy interesante el punto que levantaste sobre membresía y costos y demás. Yo les recuerdo, en Argentina tenemos una membresía, un nivel de membresía en NAFSA muy, muy bajísimo. Pero fíjense que vale $199 ser miembro por primera vez por un año. O sea, Ujú. pónganlo eso en perspectiva de presupuestos. Incluso a veces vale, digamos, si somos profesionales nosotros, si nos dedicamos a esto y queremos, ¿verdad? Sacarlo del bolsillo de uno. O, Si la institución no, porque o lo si yo estoy ponemos construyendo. ahí. O lo también. ¿Por qué no? También. Bueno. Bueno, hay membresía de grupo, Sí. que si como FAI quisiéramos tener membresía de grupo, vale $3.29 para los que ya fueron miembros antes, y vale $3.99 para los que ya fueron miembros antes, o sea, los que renuevan, ¿sí? Membresía internacional. Que again, 3.99, 200, vamos a decir. Entonces, perdón, 400 versus 200, la nueva membresía, ¿no? Entonces yo digo, no es que yo estoy haciendo, ojo, está lejos de mí, no te juro que no lo estoy haciendo en nombre de NASA, lo estoy haciendo en defensa propia, digamos, porque estoy de acuerdo con la última parte que vos dijiste, Luis, que ¿podemos hacer un foro aparte de hablar entre nosotros? Sí, dale. Pero lo que queremos es hablarle al mundo. Y el mundo por ahora está ahí. Empecemos a infiltrarnos, a conversar, a participar, a hacer ruido y después vemos, digamos, lo que podemos ir construyendo. Pero no me parece que el camino sea salir, digamos, de esto por una cuestión de costo. Estaba viendo el vuelo a Los Ángeles, vale $800, $700 si vas por Copa, para ir al CAI a Guadalajara, te sale lo mismo. El año pasado se fueron a Costa Rica y salía más caro ir a Costa Rica que ir a Orlando. Entonces, si es una cuestión de costo de pasaje, tampoco tenemos excusa. Entonces, sobre el costo, el precio de la participación en NASA, ahí sí, es una conferencia que tiene un tag caro, lo reconozco, no lo voy a defender por eso, no tengo por qué defenderlo. Pero digo, pongamos en la balanza también, seamos piolas en la construcción de los presupuestos. Te veo con la mano, ahí te dejo, pará. Quería decir una cosa más. No, que te veo para más. Yo digo, hay espacios virtuales para trabajar y participar. NASA tiene los Knowledge Communities, NASA tiene el Special Interest Group en Latinoamérica, digamos, tiene el Forum. Son espacios en los que hay que participar. Hay que ir, hay que hablar y hay que decir. Porque si no, uno mira el foro, el NASA Network, en la plataforma, cuánto movimiento tiene y tiene bastante poco. ¿Cuántos somos los latinoamericanos que estamos ahí? Somos bastantes pocos. Entonces, hay espacios virtuales. Nosotros acá desde Argentina inventamos el Connected Future el año pasado para darle el espacio a otras universidades argentinas que habitualmente no tienen la posibilidad de tener contacto con NASA. Y estuvo buenísimo, hubo 104 instituciones inscritas. Nosotros pensábamos con Juan que iba a ser exitoso si aparecían 25. Entonces tuvimos un termómetro real del interés, del hambre, de las ganas, y quiero pensar que a partir de eso hubo universidades argentinas que nunca habían ido a NASA y nunca habían considerado ir a NASA, que estuvieron en NASA en el booth con nosotros el año pasado y que obtuvieron financiamiento de embajada, qué sé yo. O sea, si uno pide, busca y encuentra. Tiene la mano acalambrada. Sí. Tengo 3 manos levantadas. Sole, no quiero. Para un toque. Déjalo la Para un toque que te quiero decir una cosa más. Tengo que ir. En febrero del 2027, el Global Summit a Buenos Aires, que yo les aseguro que no fue sencillo. Y nosotros competimos a brazo partido en la selección final del destino con 2, no una, universidades, ciudades europeas. Entonces, Sí. y le ganamos porque tenemos una perspectiva de frescura, de innovación, de creatividad, de resiliencia, es un espacio de paz, es un espacio que está mirando al futuro, contra Europa que está enredada en capas inmensas de pelote que no los vamos a ni nombrar. Entonces acá tenemos muchas otras capas de narrativa para traer y fue atractivo y el mundo va a venir y yo estoy trabajando para que a partir de ese summit los latinoamericanos que participemos podamos tener una membresía a NAFSA de menor valor, digamos, para Sí. entonces engancharse con NAFSA a partir de ahí. O sea,
hay que buscar y hay que pedir. Los latinoamericanos van a tener además un fee de participación en el Summit que es significativamente menor que el resto del mundo. O sea, estamos tratando de facilitar. Y después, quería decir algo más, pero te dejo hablar. Gracias. Gracias. No que quiero interrumpirte, pero literal me tengo que ir a la Universidad de Anáhuac ahorita a un encuentro con mis colegas de las universidades de la Ciudad de México para planear nuestra estancia en Glasgow, porque vamos para allá. Pero todo lo que dice Sole, estoy totalmente de acuerdo. Para quienes no nos conocen alrededor de la mesa, estas conversaciones las tenemos muy compartidas. Por eso gracias, Juan, por la invitación el día de hoy, porque lo hemos discutido en muchos espacios de encuentro. Sole, Juanma, Andrea, lo hemos visto personalmente. Entonces, me encanta todo lo que dices, porque por eso traté de hacer como una mención somera al final de la presentación, muy académica que traía, diciendo, hay algunos avances, porque las actividades se están desarrollando, porque hay convicción en términos de insertarse y abrir la conversación con quien tenga capacidad de escucha. Y ahí están los testimonios con respecto a cómo sí podemos ir afectándolo. Yo me voy a atrever a decir 2, 3 cosas antes de cerrar y salir corriendo, porque me van a regañar allá también, aunque están cerca. Me encanta mucho escuchar lo del Summit en Argentina, por ejemplo. Y me encanta que me digas, estamos compitiendo contra ciudades europeas que tienen ese problema. Regresamos a esta pregunta sobre, o este comentario que se hizo antes, sobre somos vistos, Andrea lo dijo, como destinos exóticos. Está bien que nos vean como destino exótico de curiosidad, para que una vez que estén aquí, podamos presentar entonces nuestras capacidades. Si ese es el argumento, porque ir a Portugal, Lisboa o ir a Roma ya no resulta tan exótico, vengan a Argentina, lo recibimos en Buenos Aires y aquí les explicamos entonces qué es lo que sí hacemos. Ahora, esa es la parte del gancho comercial para el beneficio personal. Luego está esta lógica de la tarifa diferenciada, de las oportunidades de vinculación distintas y la oportunidad entonces de presentarse ya como ecosistema de educación superior en Argentina al mundo. Y estas cosas pareciera que es traicionar el alma al diablo, pero en realidad es como una apuesta y de la cual está habiendo resultados concretos. Me gusta mucho lo que dice Sole también con respecto a la participación en el comité. Es ahí donde existe a veces más curiosidad, pero sí es un asunto de liderazgo institucional y de una evolución de liderazgo institucional muy reciente que se está viendo reflejado de manera muy puntual ahorita y por lo tanto que tenemos que aprovecharlo. Me encanta que digan, no hay ninguna propuesta de Argentina, porque lo primero que tengo que decirles es, tenemos una gente dentro de esos espacios que está abriéndonos oportunidades. Tenemos que apoyar a que esta propuesta y esta apuesta sean verdad, sean realidad, independientemente de que quede o no quede seleccionada la propuesta. Al menos hay expresión real de interés y de decir lo que nos están dejando o el espacio que nos están abriendo nos interesa y aquí está nuestra intención. Y ya después podemos ver entonces cómo resolverlo. Pero no quiero torcer brazos con todos ustedes, colegas argentinos, pero creo que no mandar las propuestas es quedarle mal a Sole, por decirlo de alguna manera. Porque está haciendo el trabajo desde adentro. Me explico, porque está el discurso de nosotros como agentes de intervención y lo dicen, pues sí, pero no es verdad lo que viniste a proponer, porque en realidad nadie está respondiendo de todas formas. Entonces, hay algo ahí que podemos discutir en términos de cómo franquearnos el frente y asegurar entonces que nuestra presencia, nuestro discurso, nuestra propuesta sea visible y sobre todo sea firme y sólida. Entonces, ahora, no lo hagan todos desde allá. Busquemos quiénes son los colegas en el resto del continente. Yo no pude ir. Argentina quedó representado. Alguien más de México o de Costa Rica podrá presentar en mi lugar. Pero ese discurso ya quedó inserto y esa intención ya quedó también plasmada en lo que va a ser el programa y nos va consolidando entonces en ese espacio. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Discúlpenme, colegas, que tengan que salir corriendo. Me apena, pero en realidad... Luis, tomemos un whisky en Glasgow y hablamos más. Y también... Estamos para el whisky, ya hay 2. ¿Quién más? Bueno, nos juntamos con el whisky. Y también... cuando programan su tiempo durante las conferencias, háganse tiempo para ir a escuchar a los colegas latinoamericanos que presentan en esa sesión. Pues si no es como el huevo o la gallinata. Entonces, cuando uno se sienta ahí, encuentra otras personas que están pensando en esos temas y ahí encuentra con quién empezar a pensar una session para el año que sigue. Entonces, eso es una cadena que hay que moverse también ahí, ¿no es cierto? Saben a la gente que tiene curiosidad para que puedan aprender. A eso vamos.
es desarrollo profesional, que no se nos olvide que este es un espacio de desarrollo profesional, no un espacio de promoción comercial. Y ahí es ahí donde está pasando lo que estamos viendo ahorita en el caso de NASA, sobre el viraje de esa programación y de la cooperación temática. Estamos como comunidad profesional marginando estos discursos comerciales en nuestros espacios de formación. Y creo que esa es una consecuencia muy favorable. Pues estamos diciendo, eso ya no me interesa, discútalo en el piso, por favor, déjenos aprender. Y eso está sucediendo y creo que tenemos que reforzar esas oportunidades. Sí, Luis. Bueno, había algún par más de preguntas, pero las dejaremos para otra ocasión. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo. Mándenlas por escrito. No, claro que sí, claro que sí. De Luis, ¿quién? Claro. Por ahí está María Luisa diciendo que tiene una sesión en este año. Mire, me encanta lo que está diciendo María Luisa, porque no nada más está cargando con todo su ecosistema argentino, sino que es India y Sudáfrica. Y entonces, esa diversidad en términos de la propuesta nos deja ver que nuestra propia práctica no es ajena y no es tan exótica, está compartida en otros lugares, que nuestra experiencia es transversal y es ahí donde se puede valorizar de manera multidimensional lo que estamos haciendo. Está muy padre, felicidades María Luisa. Mándenme la información para ir a buscarla. Yo te mando también mi session, que es con universidades de Italia y del Reino Unido, y vamos a hablar sobre experiencia de estudiantes también en Glasgow, para que vengas también a mi session. Gracias, Luis. Nos vemos. Un gusto, les veo pronto. Ojalá pronto pueda ir para allá, me dará mucho gusto. Abrazo.